Buenos días, chiquillos. Vamos a partir con la unidad 2, que corresponde a la atención de primeros auxilios en situaciones de catástrofe, donde en esta oportunidad les voy a hacer una clase un poquito más larga y también les voy a dejar un material para que lean que es complementario a la clase que tienen aquí. ¿Ya? Recuerden que estas clases también están disponibles en el canal de YouTube para que lo revisen ahí si tienen problemas de conexión y me vayan dejando sus dudas en los foros y traten de usar los foros para que podamos de alguna manera dejar evidencia que ustedes están participando no solo en las clases online. Les dejo mi correo nuevamente por si tienen alguna duda, ¿ya? Y les voy a contar cuál es el aprendizaje esperado para esta unidad. Corresponde a que analizan acciones pertinentes para efectuar una atención integral biopsicosocial basado en las normativas vigentes en situaciones de catástrofes y desastres naturales en Chile. Como ustedes saben, nosotros somos un país bastante catastrófico, ¿no es cierto? Llenos de desastres, volcanes, terremotos, tsunamis. Y este es un tema que largamente se ha trabajado a nivel de la ONEMI, y a nivel de distintos organismos del gobierno para poder darle solución, digamos, dar una organización que sea efectiva para enfrentar la cantidad de desastres de las cuales nosotros somos afectos. Dentro de los indicadores de logro son, en esta clase vamos a ver los primeros tres, que corresponden a distinguir los tipos de catástrofes y los principios que guían la actuación frente a este tipo de situaciones en la región. Identifica técnicas y acciones pertinentes y organiza la respuesta adecuada ante un desastre natural según normas establecidas y nivel de atención. Identifica las prioridades de atención privilegiando las posibilidades de supervivencia de acuerdo a las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles en el sitio del suceso. ¿Ya? Vamos a partir entonces con algunas definiciones y algunos conceptos de catástrofe, desastre, cuáles son desastres naturales, a qué corresponde cada uno. Y como definición tenemos que catástrofe es una situación de una alteración tal que resultan insuficientes los medios y recursos del país. ¿Ya? Una catástrofe es algo que afecta a nivel nacional. Por lo tanto, en este caso va a ser necesario el aporte de la comunidad internacional para responder ante esta gran catástrofe. ¿Ya? Esta es la definición que da la ONEMI, que ustedes la conocen como el Organismo Nacional de Emergencias, ¿no es cierto? Perdón. Y vamos a tener que un desastre sería una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes, al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos. Esto es más localizado, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de una comuna que tuvo un aluvión o que tuvo una inundación de algún tipo por lluvias o qué sé yo, se cataloga como desastre. Cuando hablamos de una situación que está a nivel nacional, hablamos de catástrofe. Y ustedes deben haber escuchado en estos tiempos, ¿no es cierto?, de coronavirus, que se decretó el estado de catástrofe, que es una herramienta que tiene el presidente de la República para desviar recursos en caso de que existe una alteración tal donde sea necesario el aporte de la comunidad internacional, que es el caso de la pandemia que estamos viviendo en este momento y por la que nosotros estamos, ¿no es cierto?, en nuestras casas cumpliendo una cuarentena preventiva. Dentro de los tipos de desastre, vamos a tener dos grandes tipos de desastre. Ahora, ¿cómo se definen los desastres? Puede definirse como un evento o suceso que ocurre en la mayoría de los casos en forma repentina e inesperada, causando sobre los elementos sometidos a alteraciones intensas, representadas en la pérdida de vida y salud de la población, la destrucción o pérdida de los bienes de una colectividad y daños severos sobre el medio ambiente. En general, los desastres, y ustedes saben, ¿no es cierto?, cuando hay un terremoto, el terremoto es poco lo que avisa, por lo tanto, generalmente son repentinos, son inesperados,
hay una alteración intensa del medio, lo que produce, ¿no es cierto?, que hayan pérdidas de vidas humanas, haya una merma en la salud de la población, ¿no es cierto?, porque faltan los servicios básicos, hay destrucción o pérdida de los bienes de una colectividad y daños severos sobre el medio ambiente, que generalmente es lo que ocurre en los desastres naturales, o dependiendo, también puede ser algún desastre, ¿no es cierto?, del tipo eh, accidental, que vamos a ver en una lámina más adelante. Las situaciones de desastre siempre van a significar desorganización de los patrones normales de la vida, generando adversidad, desamparo, sufrimiento de las personas. Hay un gran componente emocional, ¿ya? Efectos sobre la estructura socioeconómica de una región o un país y la modificación del medio ambiente, lo cual determina la necesidad de asistencia y de intervención inmediata. En este caso, los desastres, ¿no es cierto?, nos cambian rotundamente nuestro modo de vida. Generalmente se afectan los organismos sociales, como las juntas de vecinos, las casas, ¿no es cierto?, los centros de salud, los bomberos, todos están en una situación de desorganización porque es demasiado repentino. Para evitar esa desorganización y generar un patrón de comportamiento que nos permita enfrentar el desastre de manera un poco más eficiente, es que hay toda una ciencia que estudia el tema de los desastres y cómo comportarse frente a ellos, ¿ya? La idea es minimizar los daños, ¿no es cierto?, minimizar los riesgos y estabilizar la situación de la manera más rápida posible. Los orígenes de los desastres pueden ser, ¿no es cierto?, por un fenómeno natural o provocados por el hombre o como consecuencia de una falla de carácter técnico en sistemas industriales o bélicos, ¿ya? Dentro de los desastres naturales, que ustedes son los que más conocen, ¿no es cierto?, corresponden a amenazas que no pueden ser neutralizadas debido a que difícilmente su mecanismo de origen puede ser intervenido. No podemos evitar un tsunami porque no podemos calmar, ¿no es cierto?, la furia de la naturaleza. No podemos evitar un tornado, no podemos evitar una tormenta. Generalmente son situaciones que van más allá de nuestra capacidad de intervención o de prevención. Algunos casos pueden controlarse parcialmente, como por ejemplo las avalanchas, los aluviones, que hay formas, ¿no es cierto?, que tienen los ingenieros de establecer ciertas medidas preventivas para que las avalanchas no lleguen a la población que está más abajo. Están dentro de los desastres naturales que ustedes deben conocer, y más de alguno debe haber sufrido, ¿no es cierto?, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis o maremotos, huracanes, que son ejemplos de amenazas que no se pueden intervenir en la práctica, o sea, hay que dejar que pasen. Aunque hay otras, como las inundaciones, la sequía y los deslizamientos, se pueden llegar a controlar o atenuarse con obras civiles de canalización y de estabilización de los suelos. ¿Ya? Era un poco el ejemplo que yo les daba. Dentro de mi experiencia personal, creo que yo llevo varios desastres naturales en el cuerpo. Tengo varios terremotos ya, desde el 85 para adelante que vengo con terremotos. Me tocó la erupción volcánica en Puerto Montt, el tsunami también me tocó, ¿qué más me tocó? Aluviones, las sequías, inundaciones varias en el sur. Por lo tanto, creo que lo único que me falta sería un ataque extraterrestre y con eso ya estaría lista, ¿no es cierto?, entre todos los desastres que pudieran ocurrir. Dentro de los desastres accidentales u originados por el hombre, se llaman desastres de origen antrópico. Antrópico es una palabra que quiere decir que tienen origen en el hombre, están centrados en el hombre, antro de persona, ¿ya? Pueden ser originados intencionalmente por el hombre o por una falla de carácter técnico, como ya les explicaba antes, la cual puede desencadenar fallas en serie, causando un desastre de gran magnitud. Entre estos tipos de desastres, para que ustedes se hagan una idea de lo que estamos hablando, tenemos las guerras o el terrorismo, explosiones, incendios,
accidentes de gran magnitud, ¿no es cierto?, desastres importantes, deforestación, contaminación y colapsos o impactos, ¿no es cierto?, de algún tipo, como puede ser un colapso económico o un colapso sanitario, ¿ya? A eso se refiere. Los efectos de los desastres, y esto es súper importante que lo tengan claro, pueden variar, ¿no es cierto?, dependiendo de las características propias de los elementos expuestos y de la naturaleza del evento mismo. Por ejemplo, si estamos hablando de una guerra mundial, voy a inventar, la magnitud o el efecto de ese desastre, ¿no es cierto?, va a ser mucho mayor que ¿no es cierto?, una disputa local entre comunidades o entre vecinos, ¿ya? En este momento nosotros estamos viviendo la pandemia, que es un desastre, ¿no es cierto?, una catástrofe, o como ustedes quieran llamarlo, de carácter sanitario, ¿ya? Que en el fondo tiene un impacto bastante importante por la cantidad de fallecidos que ha tenido, por el impacto económico que ha producido, por digamos, el impacto social, psicológico, ¿ya? Fíjense ustedes mismos en el sentido de cómo se encuentran ustedes en su salud mental, si están durmiendo bien, si están comiendo bien, si tienen ganas de hacer cosas, si tienen ganas de estudiar, andan más nerviosos, están como asustados. Todas esas son consecuencias que van produciendo los desastres en general, ¿ya? Como dice acá, pueden considerarse como elementos elementos bajo riesgo la población, el medio ambiente y la estructura física representada por la vivienda, la industria, el comercio y los servicios públicos. En este momento, sigo con el ejemplo de la pandemia, estamos totalmente casi colapsados a nivel mundial, el tema del comercio, la industria y los servicios públicos, ¿ya? Por lo menos todavía tenemos la estructura física, el medio ambiente, la vivienda bajo cierto control, que probablemente es lo que nos vaya a sacar adelante de esta situación. Tenemos también lo que se llaman las pérdidas directas y las pérdidas indirectas en los desastres. Esto corre para los dos tipos de desastres. Las pérdidas directas están relacionadas con el daño físico, expresado en víctimas fatales, ¿no es cierto? Daños en la infraestructura de servicios públicos, daños en las edificaciones, daños en el espacio urbano, la industria, el comercio, el deterioro del medio ambiente, es decir, la alteración física del hábitat. Generalmente esto ocurre en grandes desastres naturales como los terremotos, ¿no es cierto? Como por ejemplo las inundaciones, los maremotos, o desastres de tipo bélico, ¿no es cierto?, donde también tenemos la infraestructura bastante dañada. Las pérdidas indirectas pueden subdividirse en efectos sociales, tales como la interrupción del transporte, de los servicios públicos, de los medios de información y la desfavorable imagen que puede tomar una región con respecto a otras, ¿ya? Y en efectos económicos, que representan la alteración del comercio y la industria como consecuencia de la baja de la producción, la desmotivación de la inversión y la generación de gastos de rehabilitación y de reconstrucción. Para el que todavía esté pensando, ¿no es cierto?, en algunos ejemplos prácticos, tenemos, ¿no es cierto?, que para el terremoto del 27F, si ustedes se recuerdan, se prometió una reconstrucción de hospitales, de recursos públicos, de viviendas, etcétera, etcétera. Todavía al 2020, 10 años después, estamos todavía en proceso de reconstrucción. Por lo tanto, los gastos económicos asociados son bastante importantes, ¿ya? Y las consecuencias o las pérdidas que se pueden producir por los desastres pueden durar años. Ahora, las pérdidas directas, como las víctimas fatales, son pérdidas que no se recuperan nunca, ¿ya? Y eso hay que tenerlo presente cuando uno trabaja en este tipo de atención de desastre. Vamos a ver algunas medidas de atención primaria en personas afectadas por situaciones de catástrofe,
Yo les traje una recopilación de cosas que fui encontrando. Les voy a dejar algunos documentos complementarios para que lean, unos glosarios, otros que tienen que ver con medidas de trabajo psicológico, ¿ya? Pero básicamente es como el ABC de cómo enfrentarse a las medidas a lo que ocurre en las situaciones de catástrofe. Dado que estamos hablando de primeros auxilios, se supone que son atenciones que se entregan antes de que la persona llegue al hospital. Y en ese sentido yo me estoy centrando como una persona, ¿no es cierto?, que va por la calle y se encuentra con esta situación. Más adelante, si ustedes quieren, podemos revisar los niveles de atención, que eso lo van a ir conociendo con más detalle más adelante, y ahí cuando ustedes conozcan los niveles de atención, los niveles de complejidad de atención y todo lo demás, van a poder entender los tipos de atención frente a desastres que tiene cada nivel o cómo enfrenta cada nivel de atención los desastres de acuerdo a su nivel de complejidad. ¿Ya? Pero por ahora solamente vamos a hablar de aquellas personas que están, como se dice, digamos, pasando por la calle, ¿no es cierto? Y se encontraron con esta situación de desastre. Vamos a recordar algunas cosas de la clase anterior, donde vimos que el propósito principal de los primeros auxilios es de evitar que el daño producido en la víctima se agrave, ¿no es cierto?, proporcionando las mejores condiciones para el restablecimiento de la salud. Lo que nosotros queremos es evitar que se sigan produciendo daños. Y para esto, una de las cosas importantes que ustedes tienen que hacer es, antes que todo, actuar con calma y seguridad, ¿ya? El nerviosismo, la histeria no los va a ayudar y la verdad es que no los va a dejar actuar de manera concentrada en lo que están haciendo. Se debe dejar de actuar, o sea, van a dejar de actuar ustedes como rescatistas o socorristas, como ustedes quieran llamarlo, cuando llegue un profesional capacitado, cuando llega la ayuda, cuando llega la ambulancia, ¿no es cierto?, cuando llegan los bomberos, ahí recién ustedes dicen, ok, hasta aquí nomás llego yo, entregan la información que corresponde a la gente que, digamos, oficial que tiene que manejar la emergencia, y hasta ahí llega su atención de primeros auxilios. Los pasos para enfrentarse a una emergencia o una catástrofe, lo primero es valoración del incidente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación? ¿Es una emergencia porque hubo un terremoto? ¿Se cayó un edificio? ¿Se salió el mar? ¿Hubo un derrumbe? ¿Hubo un deslave? ¿Se colapsó una mina? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuántas son las víctimas aproximadas? Si es que se pueden contar, se cuentan, si no, se estiman de acuerdo a la información que van a entregar, ¿no es cierto?, las personas que estaban en el lugar antes que nosotros. Los que tenemos a la vista y podemos contar y podemos examinar, se van a examinar uno a uno, determinando el orden de prioridades para la atención. Esto lo vamos a ver más en detalle un poquito más adelante, ¿ya? Pero lo importante y lo que ustedes tienen que tener presente es que en el caso de un desastre, del origen que sea, van a tener muchas víctimas. Por lo tanto, si usted está solo o sola, va a tener que mirar, ¿no es cierto?, y evaluar la situación. Tiene que velar también por su seguridad, ¿ya? Que no se le vaya a caer el edificio encima, por ejemplo, o que no vaya a pisar un cable eléctrico. Y de acuerdo a eso, va a ver cuáles son las víctimas que usted puede identificar con rapidez y examinarlas una a una, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las prioridades de atención? Las prioridades de atención son problemas de vías respiratorias, hemorragias graves, esas dos, problemas de vías respiratorias y hemorragias graves, por sobre las fracturas y los ataques de pánico. O sea, todo lo que sea fractura, ataque de pánico y todo lo demás se deja a un lado.
Si tenemos problemas de vías respiratorias, como atragantamiento, como falta de ventilación, como una hemorragia grave por una penetrante abdominal, ¿no es cierto? Y la persona se está desangrando, tenemos que trabajar con estos problemas primero antes de ir a componer huesos, como decían las abuelitas, ¿no es cierto? Y a calmar los ataques de pánico, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que ustedes sean capaces de priorizar sus atenciones, porque van a tener mucha gente a la que atender. Ahora, ¿cómo se determinan las prioridades? ¿Cómo saben ustedes a quién atender primero y a quién no? Existe una herramienta que seguramente muchos de ustedes la deben haber escuchado, que es el triage. El triage es un proceso de clasificación de pacientes en diferentes niveles de prioridad, mediante el cual se realiza la valoración de signos y síntomas, anteponiendo a aquellos usuarios más urgentes de aquellos con menor urgencia o de los que no precisan una atención inmediata. En el caso de las catástrofes, todavía se usa el triage. En el caso de un servicio de urgencia, se está usando otro sistema que es el EasyTriage, que es otra forma de priorizar, pero es muy similar a esto, ¿ya? Lo que a nosotros nos interesa es el triage en este tipo de situaciones que son catástrofes o accidentes masivos. Hay distintos métodos de triage, como yo les comentaba, y van a depender del lugar, el momento en que uno lo aplique y la situación en la que se lleva a cabo, diferenciándose el triage de urgencias, como yo les explicaba, y el triage de emergencias y catástrofes, que es el que estamos revisando en estos momentos. Más o menos para que ustedes se hagan una idea, los métodos que existen se clasifican según la polaridad o según las lesiones, ¿ya? En el ámbito hospitalario se usa el método pentapolar, que determina 5 niveles de gravedad, por eso se llama pentapolar, ¿ya? Por el contrario, en el ámbito extrahospitalario generalmente se usa un método tetrapolar que diferencia 4 tipos de pacientes, desde el paciente muerto hasta el paciente leve. En catástrofes, en el área de las emergencias y catástrofes, ha de ser rápido, o sea, hay que trabajar muy rápido, ser muy preciso, muy conciso, ¿no es cierto? Y lo que nosotros queremos es asegurar la supervivencia de los heridos, ¿ya? Y aquí voy a decir algo que yo aprendí cuando hice mis cursos de reanimación, de reanimador de SAMU, que aunque suene duro, es una realidad que uno tiene que enfrentar. El paciente que falleció ya falleció, por lo tanto, no hay mucho que hacer, ¿ya? Pero hay que focalizarse en aquellas personas que sí pueden salvarse. Y la prioridad acá, creo que lo explico más adelante, es preservar la vida de las personas. No es el cómo se salvó, si perdió una pierna, no perdió un brazo, perdió un ojo, da lo mismo. Pero si vive, porque ese es en el fondo la, el tenor de cómo se trabaja en una catástrofe. Tenemos tantos heridos, tenemos probablemente el desastre, todavía la amenaza, ¿no es cierto?, de desastre. Si fue un terremoto, va a seguir temblando, se pueden seguir cayendo cosas, pueden seguir ocurriendo situaciones, digamos, que ameriten nuestra atención como socorristas o como primera atención. Por lo tanto, lo que usted siempre va a priorizar es salvar la vida, más que salvar una pierna, un brazo, un ojo. La verdad es que, aunque suene duro decirlo, es más importante la vida de la persona que un brazo o una pierna, ¿ya? Ahora, si tienen la opción y pueden hacer una atención como más centralizada y evitar, ¿no es cierto?, que la persona pierda el brazo y que a lo mejor no quede con una situación, con una cicatriz tan fea y tan grande, que no pierda la funcionalidad, etcétera, etcétera, ya eso es otro cuento, pero en principio cuando usted tenga 20 personas tiradas en el suelo, ¿no es cierto?, y tenga que discriminar rápidamente a quién va a atender primero, la prioridad va a ser mantener la vida de las personas que se pueden salvar. Las que no se pueden salvar o que ya no se pudieron salvar, ya fallecieron, no son prioridad. ¿De acuerdo? La idea de este proceso de triaje en catástrofe
es de minimizar los tiempos de espera para el tratamiento y mejorando la seguridad de los pacientes. Recuerden que en una situación de catástrofes puede, si por ejemplo estamos en un tsunami, ¿ya? Estamos en un área donde todavía es posible que nos llegue el agua, lo que hay que hacer es trasladar a esa persona a un lugar seguro y no esperar a que llegue el agua de nuevo. ¿De acuerdo? Hay que hacer todo esto casi en forma simultánea. Evaluar la situación, evaluar la seguridad del terreno, evaluar a las personas que son víctimas, ¿no es cierto? Y evaluar la posibilidad inmediata de traslado de las personas que realmente están en riesgo donde están y que tienen la posibilidad de salvarse de la situación de emergencia que se está viviendo. Está el triage bipolar, que clasifica, ¿no es cierto?, entre vivos y muertos, ¿no es cierto?, que pueden caminar o no, o entre muy graves, graves y leves. Este sistema se utiliza en situaciones de extrema gravedad o peligro y que precisa una clasificación inmediata. Por ejemplo, situación de un atentado terrorista, ¿no es cierto?, donde la situación es muy inestable, no sabemos si es segura o no, y necesitamos ir evacuando a las personas que pueden caminar, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahí es aplicar el triage bipolar. ¿Puede caminar? Ya, muévase. ¿Usted no puede caminar? Ok, espere, ¿de acuerdo? La idea es mantener seguras, y aquí me estoy refiriendo específicamente a los conflictos bélicos, terrorismo, atentados y todo este tipo de cosas. La idea es mantener a las personas que están mejor, ¿no es cierto?, sacarlas del escenario de conflicto y esperar, ¿no es cierto?, a que la situación se estabilice o se asegure, como se dice en este tipo de situaciones, para rescatar o sacar a las personas que no pueden caminar o que requieren de una atención en el lugar del accidente o el atentado, ¿ya? El triage tripolar es una clasificación que diferencia entre muy graves, graves y leves, o muertos, graves y leves. También tiene que ver con lo mismo de tratar de evacuar a aquellos que pueden caminar o que no precisan grandes medios para ser evacuados, ¿ya? El triage tetrapolar es la clasificación más utilizada en el primer triage o básico. Ya vamos a explicar a qué me refiero con eso. Y en el triage avanzado, utilizando los colores para diferenciar a los heridos en función de su gravedad. El negro es el exitus, ¿no es cierto?, que corresponde a los fallecidos. Ese paciente que se le deja su tarjetita negra, no hay mucho que hacer. El rojo es aquel que tiene gravedad extrema. El amarillo es el que tiene gravedad o urgencia relativa. El verde tiene una urgencia leve, ¿no es cierto? O también podemos utilizar el triage pentapolar, ¿no es cierto?, que se utiliza más en el ámbito hospitalario, que diferencia en 5 colores según la gravedad de los pacientes y según las lesiones. Este es otro tipo de triage, el según las lesiones o modelo lesional que se aplica en función de la gravedad de estas, o el modelo funcional que clasifica a los pacientes en función de su estado, no priorizando las lesiones. Y finalmente tenemos el modelo mixto, ¿ya? Generalmente, y si ustedes me preguntan a mí, yo me recuerdo de los colores, ¿no es cierto?, donde el verde era la tortuga, el amarillo era la liebre, el rojo no me acuerdo cuál era, y el negro era el negro nomás. Ahí no había animal, pero un poco indicaba la urgencia. Voy a tratar de buscar ese dibujo porque es bastante gráfico y uno se le fija bastante bien cuál es cuál. Refleja un poco la urgencia de sacar a esas personas. Las personas que van a salir más rápido van a ser las liebres, que son el amarillo, ¿no es cierto?, que es gravedad o urgencia relativa, ¿ya?, que requieren atención más bien inmediata. El rojo tiene pocas probabilidades de sobrevivir, por lo tanto, generalmente es el segundo que se evacúa, y el verde, que es la urgencia leve, es el más lento o el que puede evacuar por sus propios medios, ¿ya? El triage, ay, me repetí la diapositiva, ya, no importa, sigamos.
A esto me refiero con el triage básico o el START, que se llama el SHORT o el SIV, que cualquiera de esas nomenclaturas ustedes la pueden buscar y la van a encontrar, que es el que se aplica en el área del rescate, donde está el desastre, ¿ya? Después existe un área de socorro, que es la que está acá, donde se usa el triage avanzado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre el desastre, ¿no es cierto? Tenemos a todos los heridos, iba a decir, repartidos, ¿no es cierto?, por el área del desastre, y hacemos un triage básico, que puede ser un START, o un SHORT, o un SIV, que básicamente no me interesa que se aprendan eso, pero sí que logren diferenciar a cuál tienen que mover y a cuál no, ¿ya? Los que se mueven, ¿no es cierto?, van a ser primero los amarillos, los rojos, ¿ya? Y los fallecidos, como yo les decía, son los últimos que generalmente se mueven, y los verdes son los que generalmente se mueven por sus propios medios. ¿Dónde se mueven? Se mueven al área de socorro, que es aquí, ¿ya? Y aquí se vuelve a hacer el triage, ¿no es cierto?, que pasan a una primera etapa, que es la estabilización de las personas. Si el paciente que estaba leve sigue leve, seguirá leve, ¿no es cierto?, y pasa al triage avanzado, ¿no es cierto?, para poder determinar el orden de evacuación o traslado de los pacientes, ¿ya? Los negros, como yo les decía, siempre son los últimos en trasladarse, siempre son los rojos y los amarillos los más prioritarios, que requieren atención más inmediata. La actuación inmediata en estas situaciones de emergencia o catástrofe, primero parte con la catalogación o triage y la asistencia de primeros auxilios en el lugar del accidente solo a urgencias viables, es lo que yo les decía. Aquellas personas fallecidas ya están fallecidas, por lo tanto no hay que prestarles más atención, uno pierde tiempo con eso, por lo tanto lo que uno tiene que ir a mirar es la detención de las hemorragias, la permeabilización de la vía aérea, incluso la resucitación cardiopulmonar, ¿no es cierto?, completa, se pospone mientras se atienden estas dos prioridades. Después se hace la evacuación a la zona asistencial, se vuelve a hacer la recatalogación, que es lo que yo les mostraba en la diapositiva anterior, si se requiere asistencia hasta la estabilización, y después el transporte una vez estabilizado por riguroso orden de prioridad. Por eso que es importante recatalogar y rehacer el triage o hacer un triage avanzado, ¿ya? ¿Cuál es la meta de todo esto? Salvar la mayor cantidad de víctimas posibles, ¿no es cierto? Sabemos que no vamos a poder salvarlos a todos, pero salvar a la mayor cantidad de víctimas posible. Y aquí hay algunos principios, hay 3 principios que uno tiene que respetar, ¿no es cierto?, y comprender, que dicen que salvar una vida tiene preferencia sobre salvar un miembro, y la conservación de la función sobre la corrección del defecto anatómico, ¿ya? Lo que yo les decía, les comentaba en unas láminas atrás. Las principales amenazas para la vida están constituidas por la asfixia, la hemorragia y el shock. Shock lo van a ver cuando vean médico quirúrgico, ¿no es cierto? Hay que tener bien claro el atender a aquellos que necesitan reanimación inmediata, no cardiopulmonar, o sea, por ejemplo, liberación de la vía aérea, ¿no es cierto?, lograr la ventilación espontánea, y separarlos de los leves y de los muertos, o con lesiones mortales. El rojo siempre es el que tiene lesiones mortales, por lo tanto vamos a poner a los amarillos con los verdes generalmente, y los negros con los rojos van más bien juntos, porque son los que son la última prioridad para evacuar. En caso de desastre o catástrofe, y esto hay que tenerlo súper claro, ¿qué hacer con cada paciente? Y estos son 4 cosas básicas e importantes. Hay que hacer lo menos posible, lo más simple posible, en el menor tiempo posible y al mayor número de pacientes posible. ¿Cómo se hace eso? Con la rigurosidad y la convicción de que esto representa la opción más ética. Y aquí uno, las primeras veces que le toca actuar en estas situaciones, uno se empieza a cuestionar cosas. ¿Pero cómo lo voy a dejar morir? ¿Pero cómo esto? ¿Pero cómo lo otro?
pero hay que pensar en el que tiene mayor probabilidad de sobrevivir. Este es un tema de prioridades, de probabilidades que diga, ¿ya? Recuerden que aquí no estamos en un entorno hospitalario. En un entorno hospitalario uno siempre va a hacer lo máximo posible por todos los pacientes, ¿ya? Aquí estamos en un entorno de catástrofe, de desastre, donde hay mucha gente que puede fallecer y donde usted va a atender en orden de prioridad, ¿no es cierto?, tratando de atender al mayor número posible de personas. Con eso, chiquillos, terminamos esta segunda unidad. Les voy a, ¿cómo se llama esto? A ver, ahí. Les voy a hablar un poquito en relación em, de las evaluación del sitio del suceso, ¿ya? Y donde hay que tener muy claro algunas cosas que tienen relación con primero hay que saber qué tipo de desastre fue el que ocurrió. Segundo, hay que tener presentes algunos conceptos de riesgo, de evacuación, de aseguración de la escena, de, digamos, evaluar la posibilidad de funcionamiento de los servicios sanitarios, si es una emergencia o una catástrofe muy grande, ¿no es cierto? Y después de eso recién vamos a poder ver si estabilizamos la escena o no estabilizamos la escena, ¿ya? A veces ni siquiera se llega a estabilizar la escena porque, por ejemplo, en el caso de un tsunami o de un volcán, ¿no es cierto?, se define un perímetro seguro, pero la escena no se estabiliza hasta que no termina la erupción, ¿ya? Todo esto de la escena y de cómo se maneja administrativamente, se los voy a dejar en un documento que es de la ONEMI para que ustedes lo revisen y revisen, digamos, se aprendan solo la parte que tiene relación con la evaluación de la escena, ¿ya? El resto es complementario, hay mucha información que les voy a dejar como documento, pero les pido por favor que no se desesperen, porque la idea no es que se aprendan todo de memoria, sino que vayan complementando con lecturas en otros lados y se acostumbren a no quedarse solo con la clase, sino que a leer un poco más. Con estos chiquillos estamos listos con la clase de esta semana. Recuerde que los días viernes, no sé si a las 8 de la mañana o a las 9, ahí nos vamos a poner de acuerdo, vamos a volver a hacer nuestra clase online. Revisen su material para que tengan claridad de las preguntas que quieran hacer y aprovechen las instancias de los foros para que tengan movimiento, ¿no es cierto?, en nuestra aula virtual y se note que hay participación y hay interés de parte de ustedes. Así que aquí los dejo, chiquillos, con esta clase. Les voy a subir el material y con eso estamos listos por esta semana. Nos vemos, chicos, la otra semana con otro tema de primeros auxilios.